chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar esta bonita manta que puede ser de apego para que duerman con ellas los niños abrazaditos a su osito. También puede servir para cubrir un carrito, un cochecito, una cunita pequeña, un Moisés. Bueno, me parece un regalo perfecto para estas navidades, ya que es personalizado, los colores los elegís, si es para chico, si es para chica, con qué combina, y es muy facilita. Así que vamos a comenzar por hacer lo que es este dibujo, la base de la manta. Yo en esta ocasión he utilizado un acrílico, lo podéis hacer con el material que queráis y con el ganchillo correspondiente. Yo he utilizado un acrílico y voy a usar un ganchillo de un 2,5. Empezamos. Para empezar tenemos que dar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Vamos a trabajar todo en puntos altos. Echamos hebra y contamos 1, 2, 3 y aquí en la cuarta hacemos un punto alto. Ya tenemos 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, luego un punto alto, vamos al siguiente, un punto alto y vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Giramos la labor y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos hebra 1, 2, 3 y 4 y trabajamos 3 puntos altos. 1, 2 y aquí en la última cadeneta, el último, ya tenemos 3 puntos altos. Aquí es donde hemos subido con 3 cadenetas, son las 3 cadenetas del principio. Pasamos un punto deslizado. Si no os queréis perder, este hilo debería de quedar hacia aquí, ¿vale? Pues pasamos un punto deslizado y hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. Y luego un punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos y este último es el tercero. Volvemos a girar la labor y hacemos 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos hebra y vamos al cuarto, 1, 2, 3 y al cuarto. Y hacemos 3 puntos altos, 1, vamos al siguiente, 2, vamos al siguiente y 3. Aquí, en esta esquinita, metemos entre los 2 puntos altos y hacemos un punto deslizado. Volvemos a dar 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y dentro de este mismo arco 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Y aquí en este arquito hacemos un punto deslizado y repetimos 3 cadenetas, 3 y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, ya veis que aquí tenemos 1, 2 y 3 cuadraditos. En mi caso yo he dado hasta 25 cuadraditos por aquí y 25 cuadraditos de ancho y de largo. Vosotras el tamaño que queráis. Giraríamos la labor, tenemos que dejarlo luego esto cuadrado porque ya veis que se va trabajando en triángulo. Vamos a ir dejándolo cuadrado, vamos a cuadrarlo. Por aquí ya no queremos hacer más altura, pues aquí vamos entre el punto y punto y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado y vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Subimos con 3 cadenetas y volvemos a trabajar. 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí en este arco hacemos un punto deslizado, subimos 3 cadenetas y hacemos 3 puntos altos. 1, 2
y 3 puntos altos. Y aquí, en este arco, hacemos un punto deslizado. Subimos con 3, perdón. Aquí ya no quiero seguir haciendo más cuadraditos. Entonces, este lateral lo dejo así como está, solo con un punto deslizado aquí. Giro y repetimos. Punto deslizado entre los puntos. Vamos al siguiente. Punto deslizado entre los puntos. Vamos al siguiente, deslizado. Y aquí trabajaríamos 1, 2 y 3 cadenetas. 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, y uniríamos con este con un punto deslizado. Aquí os he hecho una prueba solo con 3 cuadraditos. Os repito, la manta está hecha con 25 cuadraditos por cada lado. Bueno, una vez acabado el marrón, vamos a ir a por el crema. En mi caso yo he contado 1, 2, 3, 4 y 5 dibujos y he empezado a hacer el crema. ¿Cómo lo he hecho? He doblado la labor y he contado 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí siempre nos va a quedar unas rayas, como unos agujeros más grandes. Bueno, pues vamos aquí a este primer agujero y enganchamos la lana del otro color. Voy aquí y le doy un nudito. Bien. Hago 1, 2 y 3 cadenetas. Voy a trabajar por este lado. A ver, voy al siguiente punto y entre agujero y agujero, aquí, paso el ganchillo por aquí, doy un punto deslizado. Giro la labor y empiezo con el primer punto. Trabajo encima de estas cadenetas. Epa ahí. Empezamos con 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, una, y ahora vamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y seguimos con el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de una forma normal. Vamos al cuarto. Damos 1, 2 y 3 puntos altos. Enganchamos aquí. Es seguir haciendo el dibujo. Lo único que nos diferencia es cómo tenemos que agarrarlo para no tener que andar cosiéndolo y que toda la prenda vaya fluida. Ya hemos acabado aquí el dibujo que tiene que ir aquí. ¿Cómo lo agarramos? Vamos al siguiente y pasamos por aquí. Aquí tenemos el agujero y aquí otro. Y ahí hacemos un punto deslizado. Luego hacemos 3 cadenetas de base. 3. Vamos al siguiente, agarramos y cogemos un punto deslizado. Subimos con 3, giramos y continuamos. Y trabajamos normal, como se nos presenta el trabajo del punto de C2C. Bueno, y continuaríamos así hasta obtener 12 cuadritos de estos en altura. Cuando llegamos a los 12 cuadritos, llegará un momento en que no queremos hacer más de 12. Entonces vamos a ir haciendo disminuciones por este lado, pero seguiremos trabajando por aquí. Así hasta terminar en este lado. Vamos a empezar con la orilla de la manta. Podéis empezar donde queráis. Aquí, como os he dicho antes, entre cuadradito y cuadradito nos quedan agujeros. Y para hacer este borde, vamos a empezar a trabajar por ahí. Bueno, yo voy a coger y empezar desde aquí directamente. Hago un nudito con el hilo y comenzaríamos.
damos 1, 2, 3 cadenetas. Vamos al siguiente agujerito y hacemos un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenetas. Esto aquí ahora coincide con esto de aquí, con el embozo, vamos a llamarlo, de la mantita. Entonces cogemos también esta esquinita para que nos quede agarrado y vamos al siguiente agujerito. Y ahí hacemos un punto bajo. Seguimos 1, 2 y 3 cadenetas. Ya no agarramos más. Desde aquí vamos al siguiente agujerito y hacemos un punto bajo. Así vamos a completar toda la vuelta hasta llegar aquí. Ya estamos acabando esta vuelta. Nos quedan las 3 últimas cadenetas y aquí en el primero damos un puntito deslizado, ahí. Un puntito deslizado. Vamos a trabajar dentro de estos arcos que nos han quedado. Vamos al arco siguiente y damos un punto deslizado y subimos con 3 cadenetas. Sería el primer punto alto. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente. 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3. Y cada vez que lleguemos a una esquina, tenemos que empezar a ampliar un poco para que nos coja curva. Entonces, donde hemos dado este punto bajo, aquí, vamos a hacer otros 3 en la esquinita. 1 dentro del punto bajo, 2 y 3. Y seguimos con 3 puntos altos en cada arco de cadenetas. Bueno, ya veis que es muy fácil. Cuando lleguemos aquí, vamos a dar otra vuelta de puntos bajos. Y aquí, donde dimos los 3 puntos de la esquina, en el medio volvemos a dar 3 puntos bajos. Así en cada esquinita. Ya hemos dado una vuelta de puntos altos y otra vuelta de puntos bajos. Recordando que aquí en la esquina siempre tenemos que hacer un aumento de 3 puntos. O sea, dentro del mismo punto, 3 puntos. Bueno, vamos a hacer un cambio de color. Yo ya he agarrado el hilo blanco y vamos a empezar así, de la siguiente forma. 1, 2 y 3. Y dentro del mismo hacemos otro y los cerramos juntos. Doy una cadeneta, salto 1 y voy al siguiente. 1 y no lo acabo. 2 puntos altos sin acabar. Y ahora los cierro los dos juntos. Doy una cadeneta y salto un punto. Voy al siguiente. Un punto alto sin acabar. Otro punto alto sin acabar. Y ahora los cierro a la vez. Cadeneta. Siguiente. Punto alto sin acabar. Un punto alto sin acabar. Y una cadeneta. Siguiente. Un punto alto sin acabar. Otro y una cadeneta. Bueno. Estamos llegando ya a la esquinita. Un punto alto sin acabar. Otro punto alto sin acabar y una cadeneta. Aquí en la esquinita, donde tenemos los 3 puntos bajos, en el del medio, vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos, una cadeneta y en ese mismo agujerito, 2 puntos altos sin acabar, los cerramos juntos y una cadeneta y seguimos, saltamos un punto y al siguiente. Así vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Hemos acabado esta vuelta y vamos a hacer otro cambio de color. Yo ya he agarrado aquí el hilo y entonces lo paso hacia mí, hago una cadeneta y trabajo 2 puntos bajos dentro del agujerito. Continúo dentro del agujerito, 2 puntos bajos, al siguiente 1 y 2 puntos bajos, al siguiente 1 y 2, al siguiente 1 y 2. Y cuando lleguemos aquí a esta esquinita, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y continuamos con 2 puntos bajos en cada agujerito.
Así hasta llegar al final. Vamos a rematar, dar el último rematito a esta fenecita del final. Hemos dado una vuelta de puntos bajos, otra de puntos altos y ahora vamos a meter un rematito en crema. Yo lo voy a hacer muy sencillo. Voy a dar un punto bajo en el primer punto y una cadeneta. En el siguiente punto un punto bajo, una cadeneta. En el siguiente un punto bajo, una cadeneta. Un punto bajo, una cadeneta. Y en esta ya no voy a hacer ni aumentos ni nada. Simplemente punto bajo en cada punto y para que nos quede un poquito más rizado, una cadeneta. Punto bajo y una cadeneta. Siguiente punto, un punto bajo y una cadeneta. Siguiente punto. Y aquí, aunque lleguemos a la vueltita, a la esquina, ya no vamos a hacer aumentos. Simplemente vamos a seguir con toda la vuelta. Ya ves que queda un poquito diferente al darle la cadeneta. Queda un poquito como más en piquillo, más rizado. Y vamos a hacerlo así hasta que lleguemos aquí. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer lo que es la cabecita y los bracitos. Como guía orientativa os diré que la manta, lo que es de ancho en los cuadraditos, tiene 26 centímetros y de largo tiene 37. Así que vamos a comenzar ahora con lo que es el circulito de la cabeza, ¿ok? Vamos a hacer un anillo mágico, ponemos así los dedos, tiramos hacia atrás y traemos el hilo hacia nosotras. Echamos estas hebras para adelante y hacemos un punto bajo. Este no se cuenta y luego hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a este puntito primero, metemos el ganchillo y tiramos del hilo. Aquí vamos a ir escondiendo el hilo corto, lo vamos a ir escondiendo. Y vamos a hacer ahora sobre cada punto 2 puntos. 1 y 2. Tiramos más de este hilito para que se nos cierre bien aquí el agujero. Y en el primer punto de cada vuelta vamos a poner un imperdible. Y aquí vamos en el primer punto 2, vamos al siguiente y hacemos otros 2. 1 y 2. En el siguiente 2. 1 y 2. En el siguiente 2. Así hasta terminar la vuelta. Ya estamos aquí en el último. Y esta primera vuelta sería todo de aumentos. Bien, quitamos el imperdible. Vamos a ese primer punto y hacemos un punto bajo. Y en el primer punto siempre ponemos el imperdible. En este, un punto. Vamos al siguiente punto y hacemos un aumento. 2 puntos en uno. 1 y 2. En el siguiente, 1. Y en el siguiente, un aumento. Un punto y otro en el mismo. En el siguiente, un punto. Y en el siguiente, un aumento. Así hasta acabar la fila. Ya hemos llegado al final. Quitamos el imperdible y en esta siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Empezamos un punto y ponemos el imperdible. Hemos dado 1, vamos al siguiente y hacemos otro. Y ahora que nos toca un aumento, pues hacemos 2 puntos en 1. Un aumento. Repetimos. Un punto bajo, vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, vamos al siguiente, y hacemos 1 y 2 en el mismo, que es un aumento. 1 y 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Así hasta acabar la vuelta. Ya hemos acabado la cuarta vuelta. Quitamos el imperdible y ahora hacemos 3 puntos y luego un aumento. Hacemos 1, ponemos el imperdible, ya llevamos 1,
2, 3 y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento, 2 puntos dentro de uno. Bueno, pues vosotras tenéis que seguir así hasta obtener el tamaño de cabeza del osito que queráis. La primera vuelta son todo aumento, la siguiente es un punto y el siguiente un aumento, la siguiente 2 puntos y el siguiente un aumento, la siguiente 3 puntos un aumento, la siguiente 4 puntos un aumento, la siguiente 5 puntos un aumento. Así podéis continuar hasta el número de vueltas que queráis, hasta conseguir el tamaño que deseéis. Vamos a realizar las orejitas. Bueno, volvemos a empezar con un anillo mágico. Agarramos así y esta hebra hacia detrás. Cogemos el hilo, esto lo echamos para adelante, tiramos de esta, así, damos un punto y trabajamos sobre 2 hilos. Pero en esta ocasión solo vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En un principio esto lo vamos a dejar tal cual. Giramos la labor, damos una cadeneta y al igual que antes, en la siguiente vuelta son todo aumentos. Un aumento, siguiente punto, aumento, 2 dentro de 1, 1 y 2, siguiente punto, 1 y 2, siguiente punto, 1 y 2, siguiente punto, 1 y 2. Volvemos a girar la labor y repetimos una cadeneta y trabajamos igual que la cabeza, solo que tenemos que ir girando. Pues si aquí hemos dado todo puntos, la siguiente corresponde un punto y en este siguiente un aumento, 1 y un aumento, un punto y en el siguiente punto van 2. Ahí va. 1 y 2, luego un punto y un aumento, 1 y 2 y así hasta llegar a la esquinita, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Giramos igual que en la cabeza, damos una cadena, aquí siempre tenemos que dar una cadena para empezar, vamos al primero y hacemos 1, en el siguiente son 2 puntos, 1 y 2, vamos al siguiente y hacemos un aumento, un aumento, luego toca 2 puntos bajos, 1 en el siguiente, otro y en el siguiente 2 en 1, 1 y 2 y vamos a continuar hasta llegar al final, 1, 2 y aquí un aumento, otra vez 1 y 2 y aquí un aumento y vamos a ir acabando esta vuelta, 2 y aquí un aumento. Bueno, pues ya veis que en esta ocasión vosotras tenéis que ir ampliando, vuelvo a repetir, hasta el tamaño de oreja que queráis. Eso va al gusto de cada una. Esta correíta de aquí, esta que nos ha quedado, a la hora de coser la cabeza la podemos apretar más o menos para que nos coja más curvatura o menos curvatura. Y eso ya cuando la coloquéis en la cabeza lo cerráis, lo unís bien, lo coséis y así tenéis que hacer 2. Bueno, ya tendríamos hecho la cabeza y las orejitas. El hocico, ¿cómo se trabaja? Como veis, el hocico es igual que la cara. Trabajáis las vueltas que creáis necesarias hasta obtener el círculo, el tamaño deseado, y luego le dais una vuelta más sin aumentos ni disminuciones para que os quede así un poquito más hinchadito hacia afuera, para que parezca que tenga relieve. Y las patitas, pues igual que la cara. Se trabaja completamente igual, el círculo que queráis de ancho de la pata, y luego sin aumentos ni disminuciones vais dando vueltas, lo vais colocando para ver cómo os queda vuestro tamaño. Una vez hecho todo esto, lo cosemos a la mantita, le hacemos una naricilla
un bordado. Yo he ido pasando hilos de aquí hacia aquí para que nos quede un triangulito, le he hecho una rayita y luego le he marcado aquí la boca. Y los ojos, pues la forma que queráis. Unas pestañitas, yo he ido pasando de aquí a aquí un hilo y luego le he colocado unas pestañitas para que parezca que está dormido. No tengo mucho más que explicaros, ya veis que es muy facilito y creo que es un regalo muy bonito y muy personal para quien se lo vayáis a hacer. Así que si os ha gustado, pues como de costumbre, dejadme un like. Si no estáis suscritos, suscribiros, porque el siguiente que voy a hacer de verdad que os va a enamorar. Así que estar atentas y a lo dicho, gracias por verme y hasta la próxima.